Estamos entonces. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por sacar el tiempito. Ahí estuvimos tratando de programar un rato la llamada. Sé que se pasa súper ocupada, entonces más bien muchas gracias por sacar el tiempito en la mañana, lunes. No, no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí te hablo desde Tambor, en la Ah, qué provincia bonito. de Punta Arenas. Bueno, esta semana ha sido interesante porque en lo que nos preparábamos para como conversar, he estado, bueno, leyendo, buscando muchas cosas, pero esta última semana para el cambio climático fue muy marcada. Pasaron muchos momentos grandes en la historia del mundo. Pasamos por uno de los días más calientes, pasamos por fenómenos en los últimos meses que tomaron las redes sociales y, ¿verdad? En Nueva York lo vimos cubierto por smog anaranjado. O sea, ha pasado demasiadas cosas. Y creo que lo primero que le quería preguntar es, ¿qué es tener indignación por estas cosas que están sucediendo, pero también optimismo, como dice usted que deberíamos de Y es que tener? difícil. Sí, no, ese balance, qué bueno empezar con esa pregunta, porque de ahí ese balance es súper difícil y sí te advierto que es un balance que yo trato de lograr todos los días, pero es una decisión llegar a ese balance, porque como vos decís, y qué bueno que estás tan enterado, que hemos sobrepasado récords en las últimas, bueno, 2 semanas constantemente, los días más calientes, perdón, el 3 de julio, el día más caliente en los últimos 100.000 años. O sea, no es que estamos batiendo el récord del año pasado o antepasado, no, aquí estamos con récords de veras que se remontan a la historia del planeta. Entonces, y eso hay que verlo no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano, porque hay que entender lo que eso significa para las poblaciones más vulnerables, las que no se pueden proteger del calor, las que les está faltando el agua, que es vital para nuestra vida. O sea, hay que traducir toda esa información científica al impacto humano. Entonces, de ahí es donde sale la indignación, el hecho de que hemos sabido desde hace decenas de años de que estamos en un proceso de calentamiento que cada vez se acelera más y que no se han tomado todas las medidas que son necesarias para frenar o por lo menos disminuir el impacto del cambio climático. Y bueno, sí, qué interesante que justamente la semana en que hemos acordado conversar es una semana en la que hemos tenido todas esas noticias eh, tan impactantes y sinceramente tan dolorosas, ¿verdad? Es que lo que impacta es el sobrepasar los récords, pero lo que es doloroso es saber los impactos que están teniendo. Ahora, habiendo dicho esto, hay que entender que este año tenemos un año muy especial porque estamos con el efecto de calentamiento global, que es un efecto a largo plazo y que se va incrementando cada año, pero también encima de eso tenemos un efecto que es cíclico, que no está relacionado al cambio climático, pero que el cambio climático lo afecta todavía más, que es el efecto del niño. Entonces, este año tenemos ambos efectos y por eso es que las temperaturas están tan totalmente locas y por eso es que tenemos tantos efectos sobre los seres humanos y, perdón, sobre los seres no humanos, ¿verdad? Porque es toda la vida del planeta la que se ve afectada. Y entonces ahí donde tal vez viene la otra parte, que es ¿cómo hacemos con el optimismo? ¿Cómo hacemos para pensar que de esto puede, ¿verdad? Puede salir algo bueno. Yo creo que para mi generación a veces nos sentimos muy como con las manos al aire, ¿verdad? Decimos, sí, podemos reciclar todo lo que queramos, podemos, ¿verdad? No sé, tratar de manejar nuestro hoyo de carbón, hacer upcycling, pero al final del día se siente como que es un efecto mucho más grande que el que nosotros podemos tener y si soy honesto, mucha de la respuesta es no optimismo, pero cinismo, ¿verdad? Es como, nos va a tocar ver lo peor y eso es, y a eso nos vamos a enfrentar. Y inclusive conozco, y bueno, es una conversación que tenemos nosotros acá en la casa, es
tener o no tener hijos, ¿verdad? Inclusive tiene un impacto porque decimos, si el mundo va a ser un apocalipsis en 40 años, queremos realmente tener esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos el optimismo, supongo? Sí, 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 no, tenés toda la razón y yo entiendo muy bien que, bueno, no solo entiendo en mi cabeza, sino lo siento mucho más profundo en lo emotivo. Yo también siento el dolor y por eso tengo mucha conexión con gente joven y no tan joven, como gente de mi generación, que están sumidos en ese dolor y en esa preocupación y vieras que me duele muchísimo la cantidad de muchachos jóvenes que me dicen, no vamos a tener hijos, por lo que vos decís, que no quieren traer hijos a un planeta que está en decadencia o que se está quemando. Y yo entiendo muy bien ese sentir y entiendo por qué están llegando a esa conclusión. Habiendo dicho eso, yo creo que es importante darnos cuenta que el incremento de las temperaturas y la destrucción de la infraestructura por consecuencia del aumento de la temperatura y el dolor humano que estamos viendo va en una curva exponencial. Esto no es una curva lineal, sino que es exponencial y por eso cada año nos toca más y más duro. A la par de esa curva exponencial de los efectos negativos del cambio climático, tenemos otra curva que quizá es más difícil de ver, pero es muy importante de notar, y es la curva exponencial también de muchísimas tecnologías de energía que van en una curva exponencial de capacidad, de precios, de competitividad. Entonces te doy ejemplos. Y es importante entender esto porque estas tecnologías de energía son las que, donde radica el poderle hacer frente al cambio climático y el empezar a mitigar esas temperaturas. Entonces, el costo de la energía de viento, que se llama energía eólica, que hay energía eólica tanto en tierra, como tenemos nosotros, nuestras turbinas de viento, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, como también tenemos turbinas de viento afuera en el mar. Son dos tipos de tecnología, aunque la turbina es la misma, la instalación es distinta. Esas tecnologías de energía eólica han bajado de precio en un 60% en los últimos 4 o 5 años. La tecnología de energía solar ha bajado de precio en un 80% en el mismo periodo. La tecnología de baterías, que son importantes tanto para lo eólico como lo solar, porque no siempre sopla el viento ni brilla el sol, entonces tenemos que almacenar energía para esos momentos. Las baterías han bajado de precio un 80% en el mismo periodo. Entonces, eso lo que significa es que la generación de energía, tanto eólica como solar, que las ventas y la capacidad de baterías, como también, por cierto, las ventas de vehículos eléctricos, que mucho tiene que ver con los motores, pero también con las baterías, todas esas tecnologías están en una curva exponencial. Igual o digamos en paralelo que la curva exponencial de los daños. Tenemos en paralelo la curva exponencial de las soluciones. Ahora, lo que es muy interesante, yo diría que digamos esas dos curvas exponenciales están en carrera una con la otra, compitiendo una con la otra. Lo que es interesante de la curva exponencial de las energías renovables
es que están también compitiendo contra las energías del siglo pasado, los combustibles fósiles, en donde ellos no están en una curva exponencial, sino que están en una curva lineal completamente, digamos, horizontal, no tienen ninguna capacidad de mejora, no tienen capacidad de expansión geográfica, son ineficientes. Entonces, vos te das cuenta que aquí hay una competencia entre los dos tipos de energía en donde sin ninguna duda va ganando la energía renovable, la energía limpia. Lo que pasa es que empezamos desde un punto muy bajo de la energía renovable. Solo en Costa Rica tenemos la bendición de haber siempre tenido energía renovable para nuestra electricidad, no así para nuestro transporte, pero sí para la electricidad. Pero en gran mayoría de los países dependen, producen o importan combustibles fósiles. Entonces, esta curva exponencial hay que entender, ¿verdad? Que empieza desde abajo, que pareciera que es lineal al puro principio y luego sube muy, muy rápido. Y estamos en ese punto en donde esas curvas están empezando a subir muy rápidamente. Eso, digamos, en términos de tecnología. Veámoslo también en términos de capital, porque aquí se trata también de dónde se están haciendo las inversiones. Entonces, hace 5 años, nada más por ponerte la comparación, hace 5 años en el mundo estábamos invirtiendo lo que se llama en inglés un trillón, 1.000 millones, ¿verdad? $1 trillón en combustibles fósiles y el mismo trillón en energía renovable. Hace 5 años, porque estábamos todavía viendo a ver por dónde va la cosa. Este año se siguen invirtiendo $1 trillón en combustibles fósiles, pero en energía renovable se está invirtiendo 1.7 trillones. ¿Por qué? Simplemente porque esas tecnologías son superiores, tienen mejores precios, son más estables, no son geográficamente concentradas, sino que dispersas, son más eficientes y lo interesante desde el punto de vista político es que esas energías le permiten a los países ser energéticamente independientes, lo cual después de la guerra de Ucrania o durante la invasión de Rusia a Ucrania se ha visto que eso es absolutamente indispensable, o sea, no podemos seguir dependiendo de unos cuantos países exportadores de fósiles que son no estados no racionales, no estables, y que se les antoja usar los combustibles fósiles como si fueran una arma de guerra. Entonces, por eso es que desde la perspectiva política, pero también apoyados en la economía, en los precios, en la superioridad tecnológica, por eso es que estamos viendo que tantos países se están volcando hacia las energías renovables. Entonces, perdona que te di No. tantos datos y tantos ejemplos, pero es simplemente para darnos cuenta de que hay toda una realidad que no se reporta y que no la vemos, pero es una realidad que se está dando, que está surgiendo y que va a tomar la dominación de la generación energética muy pronto. De ahí Claro. cierto grado de optimismo. Sí, es interesante. Estuve leyendo su artículo que sacó recientemente al respecto de cómo pensó que las compañías de combustibles fósiles podían cambiar, pero en efecto no hemos visto tanto ese cambio. Y yo me pregunto si, y creo que la misma conclusión lleva usted, que es tal vez quizás sea la fuerza económica lo que los cambie, si no es sus intereses benevolentes hacia la estructura global, ¿verdad? Al final del día son poderes económicos los que mueven sus intereses y por más absurdo que parezca que quieran vivir en un planeta Tierra que no se pueda utilizar su dinero, que para mí eso siempre me ha parecido un absurdismo irreal, decir, ok, vamos a quemar combustibles fósiles y hacer un montón de plata, pero después no vas a tener planeta donde vivir. Bueno, el planeta sí, vos no vas a poder vivir en el planeta. Siempre me ha parecido interesante y ahora ver quizás cómo
el mismo mercado, ¿verdad? Está empezando a llevar a las personas hacia un interés por tener, digamos, vehículos eléctricos. En Costa Rica, interesantemente, ya se ve bastante, ¿verdad? Esta entrada al mercado de todos estos vehículos eléctricos y ya a precios bajos, ¿verdad? Y uno lo ve, se no se sube en un Uber, ¿verdad? Y aparece con un carro eléctrico. Y eso para uno ya es como, ok, hay un cambio que ya no es un costo prohibitivo, y me imagino que eso tal vez lleve, si quiero ser optimista, fuerce a estas compañías a decir, bueno, usamos nuestra inversión para generar otras energías alternativas. A mí me surge una pregunta que es porque recientemente, bueno, y ha habido un poco, tal vez un debate al respecto de si qué energías limpias utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, con las plantas eléctricas surge mucho el debate de las baterías, ¿verdad? Hace poco salió un documental de estas minas de cobalto en África, ¿verdad? Que terminan siendo muy complicadas de manejar el tema, de decir dónde estamos extrayendo los minerales. Y luego aparecen respuestas donde dicen, bueno, deberíamos ir a respuestas más como energía nuclear, ¿verdad? Obviamente, creo que estamos en un proceso de aprendizaje y de comienzo. Entonces, obviamente, no vamos a tener la respuesta mañana, si hace 20 años ni siquiera teníamos un indicio de qué hacer. Pero me pregunto, ¿cómo ve usted ese proceso de adaptación de tecnologías de energía limpia y hacia dónde, en su experiencia, le parece que deberíamos empezar a apuntar para crear un balance más ecuánime del proceso y el desarrollo? Sí, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que la verdad es que no podemos meter todos los huevos en la misma canasta, sino que tenemos que tener opciones de energía limpia de acuerdo a los recursos naturales de cada país. O sea, un país que no tiene viento, pues no puede generar energía eólica. Un país que tiene pocos ríos no puede generar energía hidráulica, etcétera, etcétera. O sea, cada país tiene que ver cuáles son sus recursos naturales que puede usar para generar su energía y fortalecer su independencia energética y no tener que estar importando para protegerse de esos precios tan locos que hemos visto. Entonces, no es saludable decir, bueno, ahora la energía solar, que es la que está con más auge definitivamente en el mundo, porque es la más barata, muy fácil de instalar, rapidísimo, etcétera, etcétera. Pero no nos deberíamos de dejar ir por ahí y decir, no, ahora todo el mundo tiene que tener o va a tener energía solar. No, porque hay algunos países que no tienen ese recurso. Entonces, hay que tener siempre una diversidad. Ve que en el mismo Costa Rica tenemos energía hidráulica, tenemos energía geotérmica, tenemos energía eólica, y ahora en los últimos años en ciertas casas y edificios estamos poniendo energía solar. Eso es una mezcla muy saludable porque entonces se maximiza el potencial que tiene cada una de esas energías. Entonces, respuesta número uno, no dependamos de una sola tecnología, sino que busquemos siempre tener opciones y poder balancear las fortalezas y las debilidades de cada una de esas energías. Respuesta número dos a esa pregunta tan buena, Pietro, es que yo creo que hay que ser realistas y decir, bueno, un momento, eh, este montón de seres humanos que estamos aquí en este planeta, ¿somos ángeles? ¿Tenemos alitas? ¿Podemos vagar por el mundo, vivir en el mundo sin tener ninguna huella de nuestro vivir en el planeta? No, no podemos vivir en el planeta sin huella. Entonces, hay que aceptar que vamos a tener alguna huella. O sea, con solo salir a caminar, vos estás dejando tu huella. Por supuesto que al usar energía estás usando tu huella. Entonces, hay que aceptar, número uno, que alguna huella vamos a tener. El reto es disminuir la profundidad o disminuir el efecto negativo de esa huella. Baterías están totalmente en el centro de todo lo que es la energía solar, la energía de viento, los vehículos eléctricos, todas esas tecnologías necesitan baterías, definitivamente.
Y por el momento, esas baterías están haciendo uso de ciertos minerales que son relativamente escasos, por lo cual las compañías de baterías que han crecido en un 300% en los últimos años ya han invertido muchísimo en cómo sustituir esos minerales preciosos o escasos o raros, de acuerdo a cómo lo quieras llamar, para que no se usen tanto esos. Entonces, las baterías que teníamos hace 10 años, comparadas con las baterías de hoy ya usan 80% menos de esos minerales, porque ha habido tanta inversión en esa tecnología para poder bajar. ¿Vamos a poder tener baterías que no usen del todo minerales escasos? No se sabe, pero por lo menos estamos bajando esa huella y se sigue invirtiendo en ese tipo de tecnologías. Por supuesto que no hemos hablado nada de la tecnología del hidrógeno, que también es otra posibilidad para poder generar energía muy concentrada para efectos industriales. Nada más lo tiro por ahí porque se nos había olvidado. Pero vos mencionaste la energía nuclear. ¿Será una parte del menú, por así decir, del menú de energías, de tecnologías de energía que vamos a tener en el futuro? Tal vez. No sabemos, porque todavía no sabemos hacia dónde van a ir desarrollándose estas energías. Lo que es cierto es que la energía nuclear va a tener que competir contra las renovables, en donde el precio de las renovables está bajando literalmente cada día. Cada día está bajando el precio de todas las energías renovables. En cambio, el precio de la energía nuclear cada día va subiendo. No porque el costo de generar la energía nuclear sea más caro, sino porque las expectativas de seguridad cada vez van siendo más altas y por lo tanto quienes usan o generan energía nuclear tienen que invertirle cada vez más para poder garantizar la seguridad de esas plantas de generación. Entonces, otra vez regresamos a lo que vos apuntabas, ¿verdad? Que aquí hay una carrera económica. ¿Cuál va a ser la solución para que todo el mundo tenga la energía más limpia, más barata y mejor distribuida en el mundo? Esa es la pregunta. Porque acordémonos que todavía tenemos 600 millones de personas en este planeta, su gran mayoría en el continente de África, que no tienen energía, que no tienen electricidad. A esas también hay que brindarles electricidad. Entonces, la electricidad tiene que ser accesible, geográficamente tiene que poder llegar a todos los ranchitos y los hogares del mundo, tiene que ser limpia y tiene que ser barata. Y eso se llama la trilogía del reto de la energía del futuro, poder cumplir con esos tres factores de energía. ¿Será que la energía la fusión y la energía nuclear va a ser parte de esa solución? No sabemos. Pero por el momento me parece un poquito difícil porque no se puede distribuir bien y es cada vez más cara. Claro. Pues no, eso Salados. es Sentido. Sí, recientemente estaba escuchando, se me olvida quién, en un podcast hablando sobre cómo nuestra ambición quizás debería de ser no tanto disminuir la utilización de la energía, sino pensar en esto mismo que dice usted, cómo hacerla más barata, más verde y más accesible, porque al final del día termina siendo un poco egoísta al mismo tiempo decirle a toda una parte del mundo y millones de personas que continúan en pobreza, no, mira, ya usamos toda la energía, ahora ustedes se quedan sin energía y pues no, eso es insostenible, ¿no? Tenemos que crecer. Y bueno, eso es inmoral, empecemos por ahí, es inmoral, no es sí. sostenible y no contribuye al bienestar general, bueno, ni decir al bienestar de esas personas. Sí, no, totalmente. De hecho que, bueno, en diciembre del año pasado estuvimos con Franklin Chan en Ad viendo un poco el proyecto de hidrógeno verde y es impresionante
cómo desde Costa Rica tenemos la primera planta de hidrólisis en Latinoamérica, ¿verdad? Y eso me hace reflexionar un poco sobre cuál será nuestro rol a nivel nacional, estamos en Costa Rica ahorita, ¿verdad? Ante el mundo, porque, a ver, si bien siempre hemos sido ejemplo, a veces los ejemplos creo que no hacen tanto. A veces se ocupa como de, no sé, un Franklin Chang que genera una tecnología, una planta de hidrólisis, la planta de Costa Rica, pero ¿qué relación y qué expectativa real podemos tener como un país pequeño, y no solo como Costa Rica, pero identificando otros países pequeños, hacia un escenario global a donde tenemos a China, ¿verdad? O tenemos a Estados Unidos, o tenemos estos big players que uno dice, ok, aquí podemos estar reciclando todo lo de Costa Rica, pero eso es una mañana en una ciudad pequeña en China, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ese impacto que podemos tener como país? Sí, no, tenés razón, o sea, definitivamente el impacto nuestro no es por volumen, ¿verdad? Porque el volumen no lo tenemos, el volumen lo tienen las economías grandes. El impacto nuestro es por innovadores. El impacto nuestro es por la imaginación, el impacto nuestro es por aventurados, por decir, bueno, vamos a ver, busquemos. Eh, Busquemos a ver qué soluciones hay y algunas de esas saldrán adelante y otras no, pero igual tenemos que seguir hacia adelante. A mí me parece que eso es una gran ventaja que tenemos en Costa Rica, que podemos salir y buscar, innovar, inventar, hacer proyectos piloto, programas piloto, precisamente por no tener el volumen. Es que si te aventuras con una idea nueva frente a una economía de mucho volumen, si no te sale bien, las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿verdad? Entonces nosotros como que tenemos, me parece a mí, una capacidad de poder innovar y de estar al frente de los desarrollos, perfectamente sabiendo que algunos salen y algunos no. O sea, eso hay que aceptarlo desde un principio. Algunas de las innovaciones van a salir adelante y algunas definitivamente que no, pero necesitas ese espíritu emprendedor, ese espíritu innovador. Yo me acuerdo, Pietro, de mi papá, que mi papá decía, no, Costa Rica no es un país, es una finca experimental. ¿Y qué quiere decir eso con don Pepe? De una finca experimental es poner el territorio nacional al servicio de la innovación, tanto de innovación social, económica, política. A ver, todos sabemos que como estamos haciendo las cosas ahora, no vamos a salir adelante, entonces busquemos otra manera de hacer las cosas. No vamos a solucionar los problemas que tenemos haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo desde hace 50 años, eso es obvio, pero tampoco tenemos la solución perfecta enfrente. Entonces, a ver, aquí la voluntad de experimentar y de innovar, y de ahí me parece que está la contribución al mundo, de poder decir, ah, mira, en Costa Rica están haciendo tal cosa, por ejemplo, Astra, por ejemplo, la manera en que nosotros nos hemos reforestado desde hace varios años, ¿verdad? Que nosotros llegamos a deforestar tantísimo que teníamos 29% del territorio nacional, lo teníamos deforestado, y gracias a Dios por las políticas y los instrumentos financieros que inventamos nosotros, ese pago de servicios ambientales se inventó en Costa Rica. Y se está usando ahora en muchísimos países. En Costa Rica ha sido sumamente exitoso porque hemos subido nuestra cobertura forestal de un 29 a un 50 y pico por ciento. O sea, eso son pocos los países que pueden incrementar su cobertura forestal cuando la gran mayoría están decreciendo en su cobertura forestal. ¿Por qué? Porque inventamos un esquema financiero, le pusimos una política detrás y tuvimos la gran ventaja de decir, bueno, vamos a ver, experimentemos, innovemos. ¿Verdad? Esa picaría, diría yo, de los ticos de decir, no, bueno, las cosas de antes no funcionaban muy bien, vamos a ver. Así es que yo creo que ahí está la gran virtud y la gran contribución de Costa Rica al mundo. No es por volumen, es por innovación. Estaban hablando, y también fue un tema previo a las elecciones, sobre la explotación del gas natural en Costa Rica.
Y bueno, yo empujé bastante, dije que me parecía que en el país no deberíamos ir por eso. Por muchas razones, una de las principales para mí es nuestra marca país está arraigada a no tener explotación de recursos naturales. Parece muy loco irse por esa ruta. Y luego alguien hablaba de esta idea de que se podría encontrar cuánto gas natural hay y después que se paga por no explorarlo. O un tipo como de bono verde por la no exploración. Pero no sé si eso es real o si eso es como un sueño loco de alguien. Bueno, mira, a mí es que me causa hasta risa, la verdad, porque no, eso no es real. O sea, esa idea de que alguien te pague por no sacar tu petróleo o tu gas, eso lo han intentado hacer, bueno, desde que yo me acuerdo, Ecuador, por ejemplo, lo intentó desde hace muchísimos años, lo han intentado otros países en América Latina. No, no, o sea, yo te garantizo de que eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Y veamos nada más, hablando de curvas otra vez, Pietro, mira, ¿por qué esa idea de buscar gas y petróleo en Costa Rica es una locura? Bueno, primero veamos por dónde va el mercado internacional. Entonces, en todos los países de la OECD, todos los países industrializados, la demanda de gas y de petróleo no solo ya llegó a su pico, sino que ya va hacia la baja. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes. Número uno, porque esos combustibles son demasiado caros, tienen precios muy volátiles, son manejados políticamente, o se usan como armas de guerra, etcétera, etcétera. Entonces ya nadie quiere poner su energía en manos de estados completamente erráticos. Además de que hay alternativas muchísimo más saludables, etcétera, ya eso lo hablamos. Entonces, en la OECD, en todos esos países industrializados, ya la demanda, ¿verdad? Estamos hablando de la demanda ya llegó a su pico y ya empezó a bajar. Globalmente, la demanda, que ahora es todos los países del mundo, no solo los industrializados, pero ya todos los países del mundo, la demanda por esos combustibles fósiles ya llegó a su pico. No ha empezado a declinar, pero está en lo que podríamos llamar una meseta. Ya llegó a su pico, ahora está en una meseta y va a empezar a su declive más o menos por ahí del año 2025 por la competencia superior que tenemos con las otras tecnologías. Entonces, frente a una demanda que ya llegó a su pico, no le vamos a poder vender gas y petróleo a ningún país industrializado porque ya nadie lo quiere comprar. ¿A quién le vamos a vender? ¿A otros países, no sé, en desarrollo? ¿A China? ¿A India? No. ¿A otros países en América Latina? Tampoco. O sea, ¿quién nos va a comprar? Si ya esa tecnología es una tecnología prácticamente obsoleta, o sea, ya llegamos a su fecha de validez, ¿verdad? Pensemos como esas comidas que se comen y cuál es la fecha de validez, hasta cuándo está válido. No, ya esa fecha ya la vencimos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Además de que si empezáramos a explorar por gas y petróleo, se nos llevarían 10, 15 años entre tomar la decisión, buscar a alguien que invierta en una locura así, venir, hacer los estudios, buscar, bueno, 10 o 15 años. Estamos en el 2023, en el 2033, en el 2035, 36. ¿Quién diablo va a estar comprando gas y petróleo? Nadie. Entonces, es una locura. Ahora, es peor locura pensar que vamos a ir a identificar para que luego nos paguen por no explotar. No, ahí sí que ya la sacamos del estadio, definitivamente. O sea, esa idea de ahora sí que ya la sacamos ya sacó del estadio, eso no va a ocurrir. Eso simplemente no va a ocurrir. Entonces, mejor nos quedamos con las tecnologías limpias que tenemos en Costa Rica y seguimos innovando en esas tecnologías. Es que eso es lo que nos hace falta. Y sí, o sea,
esa tecnología que se está desarrollando ahí gracias a la inversión de Franklin Chang es importantísimo porque por el momento tenemos que todo lo que es transporte liviano ya se puede electrificar y de hecho vos no encontrás ni una sola compañía de automóviles livianos que no esté ya abocada a transicionar todos sus modelos al modelo eléctrico, porque ya sabemos que para allá vamos, en transporte liviano. Pero en transporte pesado, en buses, en camiones, ahí sí tenemos que ver, o perdón, en barcos y por supuesto ni hablar de aviones, ahí sí todavía tenemos un gran trecho que correr para ver cómo logramos sacar los combustibles fósiles de ahí. Y entonces los buses que se están experimentando en Costa Rica son una gran contribución. Por ahí tenemos que seguir caminando. Claro. Sí, no, creo que a veces nos podemos poner demasiado creativos. Entonces es interesante buscar cuáles son opciones realistas, ¿verdad? Porque creo que parte de lo que pasa es que uno está bombardeado por información, ¿verdad? Y uno escucha de demasiadas cosas y la realidad, y eso es algo que nos hemos dado cuenta nosotros, es la mayoría de la gente que no está todo el día metida en un tema, lo que tiene son pedazos, ¿verdad? Y tiene sentido. Si alguien te dice, madre, alguien te va a pagar por esto o aquello es una buena opción, o, ¿verdad? Resulta lógico, entre comillas, poder pensar que ciertos programas o proyectos sirven cuando pues realmente no, ¿verdad? Al igual que el fatalismo puede entrar porque todo lo que uno escucha es negativo, creo que el optimismo también tiene que ir por lo racional y empezar uno a decir como, ok, ¿qué tiene sentido? Y hablar un poco sobre cómo pues la misma competencia económica global puede llevarnos a sistemas que tienen más sentido que otros, pues tiene mucho sentido. Un optimismo así como ¿verdad? Bueno, no sé, de inventado, o sea, eso no es optimismo, eso es irresponsabilidad, sinceramente. O sea, pensar que, no sé, que las hadas madrinas o que no sé, no. O sea, eso no. Veamos de veras a dónde es que se está dando la transición energética y con fundamento. No simplemente quedarnos sentados y decir, bueno, sé, ok, sí, entonces alguien que solucione ese problema. No, no es Claro. así la cosa. Sí, no, totalmente. Ahora usted mencionaba, y para un tema rápido, usted mencionaba la OSD y pues hablando de organizaciones internacionales, hablando de la ONU, quería preguntarle cómo fue su recomendación y su elección a la Secretaría General y cómo ve usted el uso y la implementación de estas organizaciones a nivel global, porque a veces creo que este mismo cinismo o fatalismo que uno siente como, ¿verdad? Están todas estas organizaciones globales y como que, ¿por qué no pueden nada más entrar y hacer algo, ¿verdad? Es un poco el sentimiento que tiene uno, pero es interesantísimo viniendo de usted, entonces, por dos partes. Por un lado, ¿cómo fue su potencial elección a la Secretaría General? Y luego, ¿cómo siente usted que esos organismos se manejan en la vida real pragmática, digamos, de los países? Sí, bueno, gracias por esa pregunta. La verdad es que tengo mucho tiempo de no pensar en eso. Así es que qué bueno sacarlo a colación ahora. Mira, bueno, para mí obviamente fue un gran honor haber sido nominada por Costa Rica como candidata para ese puesto y lo agradezco muchísimo. Me parece que fue un homenaje más que todo a la trayectoria y al legado de Costa Rica que a cualquier persona y me parece que Costa Rica se lo merece, ese reconocimiento de poder aspirar a una posición así. Así es que aprovecho para honrar a nuestro país y agradecer a tantas personas que trabajaron en eso. Pero mira, hay que entender lo que es Naciones Unidas. Es que Naciones Unidas no es un policía ni político, ni ambiental, ni de derechos humanos global, ¿verdad? O sea, no existen policías globales en ningún tema. Eh, Naciones Unidas es el grupo de países, es el concierto de todos los países del mundo. Sin los países, sin los gobiernos que representan a esos países, Naciones Unidas no existiría. Y cada uno de esos países,
cada uno de los gobiernos de esos países son soberanos. Entonces, nadie les puede imponer nada. Uno puede llegar a Naciones Unidas a acusar a un país, mira, es que tal país, entonces acusémoslo de tal cosa y castiguémoslo y no, eso así no sucede. Cada uno de los países son soberanos. La magia y la ciencia de el proceder de Naciones Unidas no es de imponer ninguna decisión sobre ningún país, que no se puede hacer, sino más bien de trabajar con todos los países hasta poder sacar consensos que son difíciles de encontrar y de trabajar y de desarrollar, porque cada país llega a cada tema político, tema ambiental, desde su perspectiva. Es que cada país es único. Decime vos cuál país se parece o es una copia del carbón de algún otro país. Cada país es completamente único. Cada uno ha tenido su historia, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene sus recursos naturales. Cada uno tiene sus políticas y su trayectoria histórica, política, económica. Entonces, ahí hay 196 países únicos, cada uno único para sí. Y cada uno tiene el mismo voto. No es que China, por ser mucho más grande que Costa Rica, tiene más votos que Costa Rica. No, cada país tiene un voto. Bueno, en la Convención de Cambio Climático no se vota, pero en Naciones Unidas en sí, sí se vota. Entonces, ahí la ciencia y la magia es de buscar siempre a dónde está el bien común. Y eso es difícil de encontrar, eso es muy difícil de encontrar. ¿A dónde está el bien común? ¿A dónde está el bien de la humanidad? Y respectivamente del pasaporte que cada uno de los miembros de la humanidad tengan. Eso es difícil, eso es muy difícil, pero es una tarea extraordinaria porque ahí no estás hablando de intereses políticos cortoplacistas, sino que ahí estás hablando del interés de largo plazo, de la sociedad, de la humanidad. Y por eso es un trabajo tan frustrante y tan bello, porque se trata de salirse de las tonteras de partidismos y de tendencias y de pleitos entre países y no sé qué, y buscar un bien común que está por encima de todo eso. Claro, no, tiene mucho sentido. Y eso me trae a tal vez la última pregunta que le quería para hoy es, ¿cómo ve hoy su relación con Costa Rica? Porque usted pasó mucho tiempo fuera, si no me equivoco, fueron como 4 décadas casi afuera de Costa Rica. Bueno, visitando, pero viviendo afuera, ¿verdad? Y hoy, bueno, ahorita está en Punta Arenas, ¿verdad? Muy apropiadamente. ¿Cómo ve su relación con Costa Rica en tanto personal, pero también en su proyecto, digamos, de vida y en respecto a todo lo que usted lleva con cambio climático, con sus propias agendas, ¿verdad? ¿Cómo ve esa relación? Bueno, es una relación que yo la pienso todos los días, porque te voy a decir, como vos decís, pasé 40 años viviendo fuera de Costa Rica en diversos países bueno, por el trabajo que escogí, entonces me tocaba vivir afuera. Primero para estudiar y luego por el trabajo que escogí. Eh, pero me vine de regreso. Siempre pensé, bueno, en algún momento, cuando ya esté cacreca y en silla de ruedas y qué sé yo, eh, pues me voy a ir a vivir a Costa Rica porque ¿qué otro país tiene la belleza y la calidad de vida que tenemos nosotros acá? Y yo sabía siempre que me iba a regresar a Costa Rica. Y también te digo, siempre sabía que quería vivir frente al mar, porque yo necesito amanecer y ver agua. Y desde hace muchos años, cuando no vivía en Costa Rica, pues vivía por lo menos frente a un río, porque necesito ver agua. Entonces, de hecho que por eso estoy aquí en la punta sur de la península de Nicoya, pero yo me vine por varias razones. Me vine por la pandemia,
que yo no quería, cuando yo vi que todo se estaba cerrando, yo dije, no, yo en el extranjero no me quedo, prefiero estar encerrada en Costa Rica, pero en mi propio país. Me vine también por una tragedia familiar que sufrimos nosotros con la muerte de dos hermanos y que me llamaron a venirme para acá para apoyar eh, después de, bueno, antes de la muerte de ellos, pero para apoyar en lo que yo podía, la tragedia que estaba sufriendo mi familia y estoy muy contenta de haberme venido y de haber podido estar con mis hermanos hasta el final de sus vidas. Entonces, por ambas razones me vine para acá. Yo estoy increíblemente agradecida, la verdad. Todos los días me despierto y agradezco la oportunidad de vivir nuevamente en territorio nacional y ya no, ya, mira, me puedes poner una pistola y yo ya no me voy a vivir a ningún otro país, ya yo me quedo aquí por el resto de la vida que no sabemos cuántos años tenemos por delante. Pero no trabajo en Costa Rica. Ve qué ironía más rara, ¿verdad? Yo no trabajo ningún tema en Costa Rica, no me meto en temas políticos, no me meto en temas económicos, no me meto en ningún tema de Costa Rica. En ese sentido, pues de ahí soy una gran malcriada porque aprovecho vivir en Costa Rica, que es el país más extraordinario, pero no trabajo en Costa Rica. No trabajo en Costa Rica por una razón muy simple, Pietro, porque en Costa Rica hay mucho que hacer, hay muchos retos, hay muchísimos, especialmente jóvenes, debo decir, brillantes, brillantes, que están ahí con ese espíritu de innovación y sacando la tarea adelante, los cuales todos, bueno, los admiro, qué maravilla lo que están haciendo. Y yo no puedo descuidar el patio mío. Es que el patio mío es el patio global. Ahí me metí desde hace muchas decenas de años y si alguien me dice, no, 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 tranquila, porque el patio tuyo ya está lo solucionado, bueno, ok, entonces ahora sí, vámonos a trabajar en temas de Costa Rica, pero tristemente, como todos sabemos, esa tarea global está lejos de ser solucionada y de ser terminada. Entonces, yo desde hace muchos años decidí que yo me mantengo en eso, es lo que conozco mejor, es donde más puedo apoyar y aportar y por eso yo me mantengo en esos temas, Pietro, y como hay tanto que hacer en Costa Rica, yo sé que si yo empiezo a meterme en temas de Costa Rica, ya está, ahí se me van las 27 horas del día que yo tengo y no puedo hacer la tarea a la cual yo me comprometí desde hace muchos años. Claro, no, entiendo y tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, que dice que por lo menos ya está por acá y puede hacer su labor internacional desde acá y pues, también tener inspiración de qué es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Bueno, estoy seguro que en los comentarios van a haber un montón de cosas que la gente va a querer que preguntara, que no, que quedaron por fuera. Ojalá en algún momento tengamos otro chancecito. Ahí me habían dicho que le preguntara que si en algún momento estuvo en una fiesta de cumpleaños de Bill Gates. Hay todo tipo de preguntas. Sí, pero por equivocación. Eso fue lo que... Sí, es cierto que estuve ahí, pero sin saberlo. De repente apareció yo, está pasando aquí? Pero sí, qué risa que alguien sabe eso, me parece muy gracioso. Tenemos fuentes por todos lados nosotros. Sí. Y nada, entonces muchísimas gracias por el tiempo y espero poder volver a conversar en algún momento, tal vez acá en San José. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, una entrevista muy, muy grata, muy, muy linda. Muchísimas gracias. Pura vida y que tenga un bonito día. Muchas gracias. Vos también. Chao. Chao.